Clase gratis de diseño de joyas. Hola, ¿qué tal mis queridos joyeros de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy tengo algo muy especial para ustedes, una clase completamente gratuita donde exploraremos los pasos esenciales que todo diseñador de joyas necesita saber para comenzar su viaje en este fascinante mundo. ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para convertirte en un diseñador de joyas exitoso? Bueno, estás en el lugar correcto. Hoy, vamos a desglosar los requisitos, los pasos a seguir, y algunos consejos y trucos del oficio que te ayudarán a iniciar tu carrera con el pie derecho. Empezaremos hablando sobre la importancia de la educación y formación en el diseño de joyas. ¿Necesitas ir a una escuela especializada o puedes aprender por tu cuenta? Luego, profundizaremos en las herramientas y materiales básicos que todo diseñador de joyas debe tener en su taller. No solo eso, también te compartiré algunos consejos sobre cómo encontrar tu estilo único, cómo mantenerse inspirado y cómo construir un portafolio que realmente destaque. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los aspectos comerciales, cómo comercializar tus diseños y vender tus creaciones. Así que, si estás listo para sumergirte en el mundo del diseño de joyas, quédate conmigo en este video y comencemos este emocionante viaje juntos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Empecemos. Los programas académicos en diseño de joyas juegan un papel fundamental en la formación de diseñadores de joyas, proporcionando una base sólida en diversas áreas clave. Fundamentos del diseño. Estos programas comienzan con principios básicos de diseño, como la teoría del color, la composición y el dibujo. Los estudiantes aprenden a transformar ideas abstractas en diseños concretos, desarrollando bocetos y modelos iniciales. Técnicas de fabricación y herramientas. Los cursos prácticos enseñan a los estudiantes a manejar herramientas esenciales como sierras, limas, alicates y equipos de soldadura. Los estudiantes aprenden técnicas de fabricación, como el corte de metales, la soldadura, el engaste de piedras y el pulido, que son cruciales para la creación de joyas. Conocimiento de materiales. Se pone un énfasis considerable en el conocimiento de diferentes materiales, incluyendo varios tipos de metales, como oro, plata, platino y gemas. Los programas a menudo incluyen lecciones sobre las propiedades de estos materiales, como durabilidad, maleabilidad y cómo afectan el diseño final. Uso de tecnología y software de diseño. En la era moderna, el diseño de joyas también involucra tecnología. Los estudiantes se familiarizan con software de diseño asistido por computadora, CAD, para crear modelos precisos de sus diseños. Algunos cursos también pueden incluir técnicas de impresión 3D, lo que permite a los diseñadores explorar formas y diseños innovadores. Historia y contexto cultural. Comprender la historia del diseño de joyas y su contexto cultural es otro aspecto crucial. Esto ayuda a los diseñadores a crear piezas que son tanto contemporáneas como enraizadas en una rica tradición. Este conocimiento también es vital para aquellos que desean diseñar joyas que resuenen con audiencias específicas o que representen ciertas tradiciones culturales. Desarrollo de habilidades empresariales. Muchos programas incluyen módulos sobre emprendimiento y gestión de negocios, preparando a los estudiantes para el aspecto comercial del diseño de joyas. Estos cursos cubren marketing, gestión de clientes y técnicas de venta. Habilidades esenciales para aquellos que quieren lanzar su propia marca o taller. Experiencia práctica a través de proyectos y prácticas. Los programas académicos suelen incluir proyectos donde los estudiantes aplican lo aprendido en situaciones reales, diseñando y creando sus propias piezas. Las prácticas profesionales, que a menudo forman parte del currículo, proporcionan experiencia valiosa en el mundo real y la oportunidad de establecer contactos en la industria. En resumen, los programas académicos en diseño de joyas ofrecen una educación integral que combina teoría y práctica, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos y oportunidades del mundo del diseño de joyas. En el diseño de joyas, las técnicas de fabricación y producción son fundamentales para transformar un diseño conceptual en una pieza tangible y hermosa. Estas técnicas varían en complejidad y se eligen en función del diseño específico, los materiales y el estilo de la pieza. Necesitarás conocer todas estas técnicas para poder desarrollarte como diseñador de joyas,
así que aquí hay una descripción detallada de algunas de las técnicas más comunes. Corte y formado de metales. Los diseñadores comienzan cortando y formando metales según el diseño de la joya. Esto puede incluir técnicas como el corte con sierra, el doblado y el martillado. Estas técnicas se utilizan para crear la estructura básica o el esqueleto de la pieza, ya sea un anillo, un colgante, un brazalete, etc. Soldadura y soldería. La soldadura es crucial para unir piezas de metal. Esto implica el uso de un soplete y un metal de soldadura para fundir y unir partes metálicas. La técnica requiere precisión y cuidado, ya que una soldadura incorrecta puede afectar la integridad y la estética de la pieza. Engaste de piedras. El engaste es el proceso de colocar y asegurar piedras preciosas en la joya. Existen varios métodos de engaste, como el engaste en bisel, donde la piedra se coloca en una especie de marco, el engaste en garra, donde se utilizan pequeñas garras de metal para sujetar la piedra, y el engaste pavé, donde se colocan múltiples pequeñas piedras juntas. Acabado. Una vez ensamblada la pieza, sigue el proceso de acabado. Esto puede incluir pulido, lijado y texturizado para darle a la joya su aspecto final brillante y pulido. El acabado es crucial para resaltar la belleza del diseño y asegurar que la pieza sea cómoda de llevar, sin bordes afilados o ásperos. Técnicas especializadas. Esmaltado. Una técnica que implica aplicar un polvo de vidrio a la joya y hornearlo para crear una superficie lisa y colorida. Cincelado y grabado. Utilizado para añadir detalles decorativos a la superficie de la joya. Filigrana. Creación de patrones intrincados utilizando hilos finos de metal. Uso de tecnología moderna. El diseño asistido por computadora, CAD, se utiliza para crear modelos precisos de las joyas antes de la fabricación. La impresión 3D también se utiliza para prototipos o incluso para la producción final de ciertas piezas, permitiendo diseños más complejos y detallados. Control de calidad. Después de la fabricación, cada pieza pasa por un riguroso control de calidad para asegurar que cumple con los estándares de diseño, durabilidad y seguridad. Estas técnicas de fabricación y producción en el diseño de joyas requieren habilidades manuales detalladas, conocimiento de los materiales y una comprensión profunda del diseño. La combinación de estas habilidades permite a los diseñadores de joyas crear piezas que son, no solo estéticamente agradables, sino también duraderas y funcionales. Y ahora bien, imagínate que ya tienes el conocimiento y ya estás creando joyas. Vamos a ver los pasos para poder vender estas joyas y poder vivir de este apasionante mundo. Pero si has llegado hasta aquí y el video te está gustando, no olvides darle like, suscribirte si todavía no lo has hecho y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un contenido nuevo. Crear una identidad de marca fuerte. Definición de marca personal. Lo primero es lo primero. Tu marca personal es cómo te presentas al mundo, cómo te diferencias y lo que representas. Consejos sobre cómo elegir un nombre de marca, logo y esquema de colores que reflejen tu estilo y filosofía de diseño. Historia de la marca. Tu historia de marca es clave. Comparte tu viaje, tu inspiración y lo que te hace único en el mundo de la joyería. Anécdotas personales o experiencias que influenciaron tu trabajo pueden ser poderosas. Establecer una presencia en línea. Sitio web y tienda en línea. Un sitio web profesional es esencial. Debe ser visualmente atractivo, fácil de navegar y optimizado para móviles. Incluir una tienda en línea donde los clientes pueden ver y comprar tus joyas directamente. Redes sociales. Las redes sociales son tu mejor amigo para alcanzar a tu audiencia. Utiliza plataformas como Instagram, Pinterest y Facebook para mostrar tus diseños y contar tu historia. Consejos para tomar fotografías atractivas y escribir descripciones cautivadoras. Estrategias de marketing digital. SEO y contenido de calidad. Optimiza tu sitio web para motores de búsqueda, SEO, para aumentar tu visibilidad en línea. Crear contenido de blog relacionado con la joyería para atraer visitantes a tu sitio. Email marketing. El email marketing te ayuda a mantener una relación con tus clientes. Envía boletines con novedades, ofertas especiales y detrás de escenas de tu proceso de diseño. Publicidad en línea. Considera invertir en publicidad en redes sociales y Google Ads para llegar a un público más amplio. Red de contactos y colaboraciones.
Participar en eventos y ferias. Asiste a ferias de joyería y eventos locales para mostrar tu trabajo y construir una red de contactos. Colaboraciones. Colaborar con otros diseñadores o influencers puede ampliar tu alcance y traer nueva audiencia a tu marca. Excelente servicio al cliente. Brinda un servicio al cliente excepcional. Responde rápidamente a consultas, personaliza tus servicios y asegúrate de que la experiencia de compra sea inolvidable. Y hasta aquí el video de hoy. Si crees que has aprendido, comenta en la cajita de abajo, y no olvides que apoyas nuestro contenido suscribiéndote y dándole al like. Nos vemos en el próximo video.